las enfermedades, ¿no? En realidad todo el tratamiento que debe haber dentro del proceso, ¿no? De, digamos, desde el vivero de plantas ornamentales hasta incluso al campo definitivo, ¿no? En este caso a los jardines, incluso a los parques y jardines también de carácter público, ¿no? Entonces, en este caso, ver una planta ornamental es exigente, digamos, en las proporciones del suelo que debe tener la aireación, ¿no? Que está comprendida, ¿no? De 40 a 60%, y también la material sólido, ¿no? Que es que debe tener el suelo, nutrientes, como los minerales, tanto los micro y macronutrientes que debe tener, ¿no? Digamos, si una macetera tiene toda esa proporción exacta, la planta va a desarrollar de buena manera, ¿no? Entonces, de hecho, ahí tiene que aplicar un uso eficiente del agua, ¿no? Para poder desarrollar y también la materia orgánica. Entonces, un factor muy importante es conocer el suelo o al menos la material sólida, ¿no? Que contiene en las maceteras o en todo caso en los jardines de carácter público. Y como por ejemplo conocer todas las propiedades físicas como las propiedades químicas, es decir, si hablamos de las propiedades físicas, pues estamos, ¿no?, hablando de tanto de las eh, estructuras o también texturas o las capacidades de filtración y la capacidad de, digamos, que tenga la porosidad, ¿no? Entonces, eso básicamente, entonces, un suelo, digamos, poroso, Disculpe, ¿no?, que se mezcla con tenemos partículas presentación. orgánicas, ¿Hay con presentación? una... A ver, disculpe, por favor. Sí, una interrupción, por favor. A ver, ¿me logran escuchar? Y también, sí, sí. A ver, la pantalla también se puede ver, por favor. Estamos en suelo y nutrición, por favor. A ver, ¿me confirman? Ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Entonces, estábamos viendo, digamos, las propiedades del suelo para justamente para las plantas ornamentales, ¿no? Es un factor muy importante, ¿no? Tanto las propiedades físicas, así como las características de la textura que puede tener, la estructura o la porosidad y el drenaje, ¿no? Entonces, de ello también está uno, las propiedades químicas, ¿no? Básicamente, es la capacidad que tiene el suelo para poder intercambiar, ¿no? Así como las arcillas, humus, o o la capacidad de intercambio catiónico que puede tener, ¿no? Entonces, esa básicamente. Y luego están las propiedades biológicas que tienen que ver con las actividades de microorganismos en, en el suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en una planta ornamental, digamos, eh, Tú estás dentro del terminal, ¿eh? a ver, vamos, una interrupción, por favor. Más que todo, la nutrición de las plantas ornamentales va a depender de la ausencia de esos nutrientes en el suelo que puede tener, ¿no? Propiamente en el suelo. Y uno puede ser, por ejemplo, el exceso de aplicación de estos nutrientes puede finalmente carecer de otros nutrientes, ¿no? O, como es lo que se conoce como nutrientes antagónicos, ¿no? Por incorporar en exceso, ¿no? De hecho, ahí viene influenciado lo que es el pH del suelo, efectivamente, tanto del suelo como también el pH del agua que vamos a regar, ¿no? Entonces,
A ver. Ya. Ahora bien, en cuanto a la nutrición, vamos a ver los macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Y básicamente, quizás así de forma general, vemos de los macronutrientes, los famosos NPKs, propiamente el nitrógeno, pues, que beneficia, digamos, en el crecimiento de las hojas verdes, más que todo va al desarrollo de las hojas, y así como el fósforo, pues, está encargado, digamos, del crecimiento propiamente de las raíces y de los brotes, y finalmente el potasio, pues, como está encargado, digamos, de la floración, la fortificación, la resistencia a las enfermedades, tanto también a las resistencias de sequías o al frío u otras, ¿no? Entonces, esa básicamente. Y ahí también está el magnesio, el calcio y el azufre. De hecho, también están los micronutrientes, ¿no? Y acá la diferencia en las plantas ornamentales es que eh, cuando aplicamos los macronutrientes debemos aplicar a la raíz, ¿no? Más, en cambio, en los micronutrientes podemos aplicar a través de las polvorizantes foliares, ¿no? De forma líquida, ¿no? Entonces, no necesariamente a la parte radicular de la planta, ¿no? ¿Ok? Ahí podemos ver la identificación, digamos, de la carencia de nutrientes, ¿no? que sufren estas plantas, digamos, ornamentales en realidad casi general, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, la carencia de nitrógeno, por lo general va a comenzar en las hojas que son más viejas, ¿no? Y, y como se puede ver en la imagen, ¿no? Tras la carencia de hierro empieza por las cosas, algo similar que pasa, digamos, para identificar la carencia entre el nitrógeno y el hierro, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá en la carencia de nitrógeno para poder identificar, ¿no? Es que va a ser algo de color, se va a poner algo verde pálido, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Más claro, ¿no? Y finalmente va a llegar al amarillamiento, digamos, y finalmente va a caer pues, las hojas, ¿no? De hecho, digamos, signos o estas síntomas van a ser difícil de identificar, uno por la carencia de hierro y otro puede ser producto de algún parásito que puede tener en las raíces, ¿no? O en todo caso puede tener riegos en exceso como encharcamiento, pero lo que vamos a ver es que va a ser algo verde pálido, más oscuro, y se va poco a poco, si vamos viendo en el tiempo, digamos, cómo evoluciona, va a llegar a ser al amarillamiento, ¿no? ¿Ok? Luego, ¿cómo podemos mejorar, digamos, y en esta carencia de macronutrientes, digamos, de nitrógeno, ¿no? De hecho, la solución va a ser aplicar fertilizantes en el nitrógeno para poder tener una eficiencia de aplicación. Podemos aplicar en forma de nitratos, ¿no? O también en forma de nitratos polvorizantes, más que todo, o en todo caso incorporar abonos orgánicos, en realidad puede ser con guano, polvos, ¿no? Diferentes residuos vegetales y animales también, ¿no? Entonces, eso básicamente. Entonces, también hay un hecho que tenemos que recordar o mencionar también. Cuando aplicamos en exceso lo que es el nitrógeno, lo que va a ocurrir es que se va a volver más, las hojas se van a volver más verde oscuro, y
intenso, ¿no? Y entonces el crecimiento va a ser más rápido, más precoz, y algo que no sea normal, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? ¿Ok? Luego va a ser la carencia de fósforo, que es básicamente una, como síntoma que podemos identificar con imagen, va a ser un verde oscuro, algo como apagado, o luego pues adquiere, digamos, un color, forma morada, o mejor dicho, una púrpura rojiza, ¿no? Y que finalmente va a llegar. Lleva, carnal, lleva. Sí. Hasta las 4 de la mañana. Sí. Eh, bueno, estamos en el fósforo, ¿verdad? Y ya, entonces, de hecho, cuando vamos a diagnosticar la carencia de fósforo en las maceteras o en nuestras plantas ornamentales que va a haber, Estaba como con el caído pío con mis alumnos, profe. En la mañana, desde la mañana hasta. entonces la solución va a ser aplicar, digamos, abonos Disculpe, ricos en estimado fósforo. ingeniero Jonathan, que le corte. Bueno, estimados participantes, por favor, pedirles por educación que apaguen sus micrófonos. Estimado ingeniero Robert, si le ha estado escuchando hablar, por favor, tenga cuidado con su micrófono. Bueno, pidiéndoles esto, continuemos con la capacitación. Ok, ya. Entonces, decíamos que la carencia de fósforo, de hecho, para solucionar digamos, la correctiva va a ser aplicar fertilizantes ricos con fósforo, ¿no? Y, digamos, pues, incorporar directamente a lo más cercano posible a la raíz, ¿no? Radicular en realidad, ¿no? Porque si vamos a incorporar en forma polvorizante, la eficiencia va a ser casi, no va a ser más, en comparación con la incorporación, digamos, en la radicular, va a ser más eficiente, ¿no? De hecho, esto tiene razón porque las fertilizantes ricos en fósforo pues tienen, digamos, o tienen una poca movilidad en el suelo, ¿no? Entonces, por esa razón, más que todo, ¿ya? Y ¿qué pasa si aplicamos en exceso, digamos, los fertilizantes en el suelo, digamos, o a los cultivos, ¿no? O las plantas? Su efecto no va a ser tan nocivo a comparación mm, que otras minerales o otros macronutrientes, así como el nitrógeno y otros, ¿no? Entonces, eso básicamente. Ahora, la carencia de potasio, básicamente, como podemos ver en la imagen, pues va a presentar, digamos, una síntoma bastante, eh, todos los alrededores o bordes de las hojas va a empezar a secar, más que todo a las hojas, um, a las hojas que son ya bastante viejas, ¿no? Y se puede haber dos tipos de carencia de potasio, de crónicas o agudas, que pueden ser, digamos, si es algo crónica, las hojas viejas empiezan a secar, o en todo caso, si es una carencia de este potasio, va a ser aguda, las propias empiezan a secar también, casi similar, ¿no? Casi similar a la carencia de, de manganeso, ¿no? Entonces, básicamente va a ser como uno de los indicadores para poder identificar.
De hecho, también, ¿qué pasa si sufre de esta carencia las plantas ornamentales? Simplemente va a afectar de las defensas de las enfermedades, ¿no? Si carece de este, de este mineral o nuestros macronutrientes, va a ser más sensible a a las enfermedades que pueden atacar. Y en todo caso puede también sensible a a la sequía o a cambios bruscos de la temperatura, ¿no? Puede también ser. ¿Ok? De hecho, la solución para carencia de potasio puede ser aplicar con fertilizantes tipo complejos de NPK, en realidad, tanto complejos como puede ser como simples, ¿no? En realidad, en forma de, por ejemplo, simples puede ser en forma de sulfato de potasio, ¿no? Y pues, ¿qué pasa si hay un caso muy interesante que pasa, por ejemplo, acá? Si aplicamos, digamos, la dosis en exceso, digamos, ¿no? Va a ser, va a causar como carencia de manganeso, ¿no? De magnesio, digamos, ¿no? Entonces va a ser como un antagonismo, ¿no? En realidad, ¿ya? Luego tenemos el manganeso, la carencia de manganeso, pues, como decía, va a ser eh, la carencia va a ocurrir principalmente por la incorporación exceso de potasio, ¿no? Y de hecho, como se puede ver en la imagen, ¿no? Va a tomar, digamos, como síntoma podemos ver que las hojas viejas se ponen de color amarillento en las bordes de las hojas, ¿no? E incluso los nervios en los ápices, las puntas de de la hoja, siendo digamos, este amarillamiento o este indicativo se va a dar en en las hojas más bajas, digamos, de la planta y va a ser bastante afectada, ¿no? Digamos, las formas que da el amarillamiento, digamos, va a formar en forma de, digamos, la hoja verde va a formar, como por ejemplo, en forma de triángulo, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Eso puede ser como una forma de identificar la carencia de eh, macronutriente, ¿no? Entonces, para poder solucionar, de hecho, aplicar el fertilizante rico en magnesio, puede ser en forma de sulfato de magnesio o en forma polvorizada, ¿no? Y, y se puede aplicar incluso para mantener o para salir de esa carencia cada 10 días, ¿no? ¿Okay? ¿Ok? Luego tenemos la carencia de calcio, que es también algo que ocurre también en la mayoría de las plantas. Como indicativo va a surgir algo como necrosis, más que todo en los ápices o las puntas de las hojas, ¿no? Como se puede ver acá, amarillamiento, y finalmente pues va a llegar a secar, ¿no? Y esta enfermedad de clorosis como amarillamiento va a ser clave para identificar la carencia del calcio, ¿no? De hecho, como medidas correctivas, podemos incorporar como enmiendas molidas, puede ser de caliza, ¿no? Y con el cual podemos solucionar tranquilamente, ¿no? Lo otro, tenemos la carencia de, digamos, de azufre, que es básicamente, en este caso va a presentar de color verde claro, ¿no? O va a presentar como clorosis en forma general, y es decir, las hojas van a ser más claros en la parte superior de las hojas, en realidad. De hecho, de diagnosticar
digamos, del azufre y el nitrógeno es casi similar. Y en la mayoría de los casos, pues, se lleva a cabo análisis foliar o en el laboratorio, ¿no? Para poder identificar de forma eficiente, ¿no? Entonces, para solucionar en este caso la carencia de azufre, podemos aplicar enmiendas de azufre en forma de polvos, ¿no? En el suelo, ¿no? Y de tal manera se puede aprovechar la planta, ¿no? ¿Ok? Es por respecto con las macronutrientes. Ahora bien, con la carencia de micronutrientes, que en la mayoría de los casos va a ser utilizado o en forma polvorizante al foliar, ¿no? A unos foliares en realidad, ¿no? De hecho, el hierro, digamos, el hierro va a ser como carencia de hierro va a ser, como se puede ver en la imagen, las hojas se van a hacer bastante verde claros, pero los nervios se van a poner verdes en realidad, ¿no? Entonces, esto básicamente va a ocurrir más que todo en las hojas jóvenes, ¿no? Digamos, una enfermedad de clorosis férrica más que todo, y se va a llegar, digamos, al 100% de amarillamiento cuando una vez está ya, o sea, de hecho, como se puede ver en la imagen, pues el amarillamiento no es tan uniforme, incluso hay una arrugancia también, ¿no? Y los nervios están verdes en realidad, ¿no? Entonces, para poder prevenir la carencia de hierro, lo que podemos hacer es evitar el pH del suelo, ¿no? Así, por ejemplo, según ello, podemos cultivar los, las plantas que son eh, altas o resistentes al pH, ¿no? O en todo caso podemos incorporar quilatos de hierro, ¿no? Puede ser por vía radicular más que todo, aunque puede aplicar también por vía foliar, ¿no? Ok. Luego tenemos la carencia del manganeso, que es también un problema que a lo mejor va a atacar, digamos, a las hojas jóvenes y también cuyos nervios van a permanecer verdes, como se puede ver. Lo que ocasionar es como una aureola verde en realidad, como en los bordes de la hoja, y de hecho como correctiva podemos aplicar hilatos de manganeso, ¿no? Al suelo, digamos, o en todo caso polvorizar a la planta, ¿no? O a las hojas, digamos. O sulfato de manganeso se puede también aplicar realmente. Y lo otro tenemos la carencia del zinc, que más que todo este caso se va a dar no frecuentemente en las plantas ornamentales, y esto se da más que todo en las árboles frutales, ¿no? En la frutícola, y de hecho van a atacar a las hojas viejas, ¿no? Y se van caer las hojas finalmente, ¿no? Entonces, de hecho, ello podemos aplicar hilatos de zinc o sulfatos de zinc, ¿no? Ok. Bueno. Luego tenemos la carencia de molibdeno. Molibdeno también, ahí está lo que es Disculpe, a ver, por favorcito, ¿están pasando diapositivas de de los otros nutrientes? O no, solamente aquí está del primero que hemos visto, del nitrógeno hasta el azufre. Consulta, por favor. a ver, ¿podría repetir, por favor? Se está pasando diapositivas
así fotografías de los otros nutrientes de eficiencia, así imágenes, porque no está pasando aquí, o tal vez es una sola imagen la que estamos viendo ahora, del nitrógeno hasta el azufre. Sí, ahorita estamos en la carencia de micronutrientes, ¿no? En hierro, molibdeno, el zinc, ¿no? Por eso consultaba si tenemos imágenes, porque en la presentación no pasa, o estoy equivocado, perdón. No, estamos en ahí, no, no es que estoy avanzando, no, estamos ahí, ¿ok? Ahí está, Ya, entonces, recién ha salido en mi pantalla, recién ha salido de los otros microelementos. Gracias. ya, ok, entonces ahí, ya para no aburrir también, ahí como podemos ver en la imagen, ¿no? Las formas de identificación de las carencias de estos micronutrientes, ¿no? En las plantas ornamentales, ¿ok? Tanto del hierro como manganeso, como el zinc, o el cobre, el molibdeno, el boro, ¿no? El cloro, ¿ok? Bueno, de hecho, cuando hablamos de las plantas ornamentales, ya poniendo tal, va a ser enraizado en realidad en un vivero de tipo ornamental, ¿no? Y para ello va a haber un manejo integrado, ¿no? Desde la selección de semillas, desde la formación de raíces, ¿no? Desde el trasplante al campo definitivo y el desarrollo de las plantaciones y el aprovechamiento. Entonces, de hecho, decir, el tipo de viveros ornamentales es un negocio bastante rentable también, ¿no? Que la mayoría existen ya varias empresas que lo realizan, ¿no? Y lo hacen bien. Ahora bien, las plantas y sistemas de cultivo. De hecho, el diseño de un vivero de plantas ornamentales va a depender mucho de la distribución de elementos en el vivero, ¿no? Que va a tener una distribución adecuada, así como la protección general del cerco perimetral del vivero, o si es que uno quiere realizar desde el vivero hasta el desarrollo, en realidad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, lo más práctico es que uno ya compra, ¿no? Compran las plántulas, ¿no? Para poder ya plantar al campo definitivo, ¿no? ¿Ok? Luego, un vivero, así en términos generales, va a tener un requerimiento de cultivos, de insumos, todo, ¿no? Y poder modificar los cambios de cultivo y aspectos técnicos, así como los perfiles o cargos, estructuras o cabezal de riego, ¿no? Sistemas de riego que se va a aplicar en el vivero. Y también los planes de mantenimiento, el personal capacitado que debe tener en el vivero y una gestión de calidad que sale, digamos, de las plántulas, ¿no? Hasta el mercado, ¿no? Y prevención de riesgos laborales. También están más que todo fundamentales, es un tipo invernadero y acciones con regulación climática, ¿no? Esto porque beneficia en el enraizado de las esquejes, como la germinación de semillas y crianza de plantas específicas y aclimatación preventiva, ¿no? Y el almacenaje, ¿no? Entonces, estos sistemas de calefacción van a ser radiactivos y convectivos elementos. Entonces, con la finalidad eh, de desarrollar su fase biológica de la planta, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos que aplicar los sustratos, en realidad los cultivos, ¿no? Así como los alvéolos o las macetas o contenedores, que son importantes, en este caso, eh, va a ser, digamos, una producción de plantas ornamentales, digamos, en el vivero, pues está basado fundamentalmente en utilizar estos contenedores y van a tener como contenido, pues, material sólido, es decir, los sustratos, y va a servir como medios de cultivo y también va a ser incorporado los productos orgánicos, materiales, minerales, ¿no? Ok, entonces estos sustratos de hecho, van a tener sus propiedades, como hemos mencionado anteriormente,
propiedades físicas y químicas y biológicas en proporción exacta, y también en función del tipo de cada tipo de cultivos que debemos elegir, digamos, un sustrato adecuado de acuerdo a las características y propiedades que requiere, ¿no? ¿Ok? De hecho, también el riego va a ser importante, ¿no? Eh, en el cultivo de cualquier tipo de plantas, ¿no? Sea ornamentales, forestal, frutícola, hortaliza, todo. Y va a ser clave el sistema o el método de tipos de riego en realidad, ¿no? Si es más que todo, si es para una maceta o si es un jardín, va a ser tecnificado, ¿no? No va a ser por gravedad, por flujo, en realidad, ¿no? A través de aspersores o a través de riego por localizado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahora, en cuanto a las soluciones nutritivas y riego, va a ser también importante aprovechar en ese sistema de riego por goteo o por aspersor. De hecho, a través de ello podemos aplicar los fertilizantes, ¿no? Y de forma controlada, ¿no? Y bioestimulantes en realidad para poder aplicar estos fertilizantes, ¿no? Con dosis exactas. También está la producción de plantas por semillas en alvéolos o los monoplums. Hay, como decía en la otra imagen, pues en realidad hay varios estadios desde la germinación. Viene a ser, a veces acá incluye los sistemas de riego, ¿no? ¿Qué pasa si el agua que vamos a aplicar tiene bastante sodio, ¿no? O digo, sales? La germinación va a ser crecimiento va a ser afectado por las altas concentraciones de sales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado digamos, la calidad del agua que vamos a aplicar, ¿no? Luego está el segundo estadio, lo que es la radícula que penetra en el sustrato y aparece, digamos, el tallo y los cotiladones, ¿no? Entonces, después de ello va a pasar a un estadio tercero. De hecho, ahí va a ser como las hojas verdaderas, pues, y van a empezar, digamos, su crecimiento como el sistema radicular, ¿no? Y desarrollo, en realidad, de alveolo, ¿no? Y finalmente, lo que es las plantas y la raíz llegan a la máxima desarrollo posible respecto al alveolo y ocupan y están listas, digamos, para trasplantar y el campo definitivo, ¿no? Con respecto con esto, ¿no? ¿Ok? ¿No? De hecho, también hay enfermedades que van a atacar a las plantas ornamentales, ¿no? Así como el botrytis, ¿no? Por enfermedades, por microorganismos, más que todo por hongos y bacterias y virus. Más que todo en las maceteras o a estas plantas que son ornamentales, el agente causante va a ser el hongo, ¿no? Casi, como decir, el 85, 95%. Seguido de ello están las bacterias y el virus, ¿no? Entonces, de hecho, las enfermedades por hongos, pues se combaten con fungicidas, ¿no? Pero para las bacterias y virus hay productos bastante desconocidos, o sí lo hay, pero que son, a veces no lo hay, no lo tienen la eficacia, ¿no? Pero ante ello podemos evitar o
prevenir, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno puede ser el otitis causado por este hongo, ¿no? Digamos, produce como tipo lesiones, como se puede ver en la imagen, tipo marrones, ¿no? Y va a aparecer como moho gris, ¿no? Un tipo de hongos sobre las hojas en realidad, ¿no? Y también poco a poco va afectando hasta los capullos o incluso hasta las flores. Entonces, finalmente esto va a causar como la muerte o el marchitez de las plantas jóvenes que están en crecimiento, o en todo caso la de los tallos, ¿no? De hecho, como control o como correctiva podemos proporcionar a las plantas una buena ventilación, ¿no? O iluminación en realidad que requiere, ¿no? Y en todo caso disminuir los riegos o la humedad, ¿no? Ambiental que puede afectar bastante, ¿no? O en todo caso estas plantas, digamos, son más que todo evitar de la humedad, ¿no? Porque es causado por el hongo, ¿no? ¿Ok? Luego están los podredumbre de las raíces, ¿no? Que es una enfermedad que es bastante atacada por este hongo también, ¿no? De hecho, para identificar o para ver un poco el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver las hojas se ponen como tipo amarillento o amarillas o empiezan a marchitar, ¿no? Ok, y evolucionando a ellos se van a volver de tipo marrón, en realidad, ¿no? Ok, entonces, eh, para como forma de evitar de esta enfermedad o de esta gente, podemos usar como sustratos limpios, algo frescos, ¿no? O no podemos usar las tierras del jardín que esté, digamos, ya infectado con los hongos, ¿no? Mezclarlo ello puede ser como un agente de contagio o agente de incorporar en realidad estos hongos. O en todo caso no podemos regar en exceso, ¿no? al, al, a la planta, ¿no? Lo otro es que el oído es básicamente una enfermedad también causada por el hongo, ¿no? Por diferentes, en realidad, por diferentes géneros. Y es algo común en los cultivos, ¿no? Que suceden por esta enfermedad, ¿no? Se- Más que todo vamos a ver como algo como polvillos, ¿no? Como se puede ver en la imagen, polvillos de color blanco característico de esta enfermedad. Entonces, para poder controlarlo podemos aplicar las fungicidas, ¿no? Y por ejemplo, los azufres en forma de polvo o las fungicidas sistémicas, ¿no? Que pueden tener con unas acciones algo penetrantes, ¿no? Para poder solucionar, ¿no? Y la negrilla también es una de las enfermedades que también afecta más que todo por las moscas blancas, ¿no? Y ellos lo que hacen es que secretan unas sustancias que son ricas en azúcares sobre la que se puede, digamos, adaptar o se puede formar colonias de hongos, ¿no? Negrillas, ¿no? Y esto se observa como un polvo seco, ¿no? En forma de color negro y va a ser bastante dañino, pues, para la planta, ¿no? ¿Ok? Luego están las manchas foliares, también es una de las eh, eh, agentes causadas por el hongo que produce también las manchas en las plantas interior. Y de hecho, para poder, digamos, estas manchas o
eliminan las hojas enfermas y tratan con, digamos, podemos tratar con fungicidas sistémicos, en realidad, ¿no? Ok, y luego están lo que es las antracnosis, que es básicamente, esta enfermedad también tiene una típica caracterización por la aparición, digamos, en las hojas y talos que son plantas, son jóvenes, tienen las lesiones oscuras o hundidas bien delimitadas en realidad, ¿no? Ya, ok, y lo otro están las alternariosis, que es una enfermedad también característica de las zonas atacadas por manchas de color negro, ¿no? Parda, ¿no? Bien delimitadas, ¿no? Luego están las bacterias en realidad, ¿no? Las bacterias, que es lo que también atacan a las enfermedades, no tan frecuente, pero sí lo hay, ¿no? Que puede, como control podemos, eh, aplicar a estas bacterias, digamos, prevenir en realidad, o comprar, digamos, si compramos las plantas del vivero ornamental, ¿no? Del mercado, verificar bien si la planta está en buenas condiciones fitosanitarias, ¿no? Y mantenerle también fuertes y bien cultivados, a lo mejor que no tengan deficiencia de los macronutrientes, de los micronutrientes, que finalmente es lo que va a depender, ¿no? Y los virus también es una de las agentes que también va a ser, que va a atacar a las plantas en realidad, como billosis, ¿no? Que es muy diverso, o en todo caso va a ser difícil de diagnosticar. De hecho, va a depender de un análisis más profundo con algunos equipos. ¿Ok? Luego están las plantas y sistema de cultivos. De hecho, como decía, va a ser necesario en los sustratos. Un sustrato lo que va a hacer es, un sustrato hace referencia como, es un material sólido o un soporte físico, digamos, ¿no? Diferente al suelo, que puede ser, o puede ser como natural, ¿no? Síntesis o residual, ¿no? ¿Ok? Y va a ser importante mencionar o identificar las propiedades físicas del sustrato, ¿no? Y así como el pH y las propiedades químicas del sustrato que puede tener. Ya, a ver, sistemas de riego por goteo. Esto va a ser un sistema de riego bastante adaptable según el tipo de especie, ¿no? Y de hecho va a ser sistemas de riego por aspersión también. En caso que haya césped, por ejemplo, puede aplicar con bastante eficiencia. ¿Ya? Y estos aspersores pueden ser fijos, ¿no? O también pueden ser móviles o difusores, o en todo caso puede ser mangueras de extracción, ¿no? En la mayoría de los casos, pues actualmente lo que está evolucionando es que el sistema de riego automatizado, tanto por goteo y por aspersión, ¿no? Es más programático, bastante más avanzado. Plantas de jardín, en realidad son tipo de cultivos, plantas ornamentales, va a ser plantas de jardín, decirlos, son aquellas plantas o cultivares que pues tienen bastante belleza, digamos, en cuanto a las flores, como también por su propia característica de las hojas ornamentales, ¿no? Que va a ser tanto en la casa o en los espacios públicos, ¿no? De hecho, estas plantas de jardín pues va a ser cultivados, ¿no? Bajo la radiación directa del sol y se van a dar, como decía, propósitos principales de belleza y de hojas ornamentales, ¿no? Luego es cultivos ornamentales, y estos son plantas, que cultivan, digamos, al aire libre, viveros, ¿no? Con una protección ligera debajo plásticos u otros filtros de radiación, ¿no?
incluso se puede hacer con regulación climática, tema de invernadero o Por favor, temperatura controlada. hola, hola, A ver, hola. ¿se escucha, por favor? Las diapositivas no pasan a recién. ¿Por qué se queda eso, por favor? Ya. Estamos en tipo de cultivos ornamentales, por favor. En cultivos ornamentales, ¿ok? Ya, ahora sí. Ahora estamos en plantas autóctonas. De hecho, estas plantas son ya típicas de otra zona específica, ¿no? Que puede adaptarse. Y de hecho, el sistema de cultivo para estas plantas autóctonas va a ser bastante eh, va a ser bastante exigente en cuanto en sustratos, en cuanto en sistemas de riego, domesticación en realidad, ¿no? Entonces, es más que estos, cuando realizan, digamos, la germinación la germinación, digamos, de esas plantas nativas, pues van a tener digamos, una exigencia muy propia de la zona, ¿no? ¿Ok? A ver. Ahí están lo que es las tipos de jardines en realidad, ¿no? Cuando hablamos de jardines son pues una belleza escénica, lo que básicamente es lo que tiene, digamos, en tanto en el ámbito urbano y rural, ¿no? Puede ser jardines de forma formal, que tienen un diseño arquitectónico bastante diseñado, o en todo caso puede ser un jardín formal en las residencias, ¿no? O casas de campo, en realidad el diseño va a depender mucho del cliente, del estilo de vida, ¿no? De la gente o del cliente, en todo caso, ¿no? O en todo caso puede ser un jardín aromático. De hecho, va a haber plantas que son plantas ornamentales aromáticas, ¿no? O plantas aromáticas en realidad de diferentes colores, ¿no? Y también plantas hortícolas es una también importante realizar a nivel de agricultura familiar o en todo caso a nivel del campo, ¿no? ¿Ok? Y el jardín de vegetativas también y el jardín de rocales, ¿no? Entonces, ok. Diseño de jardines interiores y exteriores. De hecho, como decía, el diseño va a depender mucho digamos, cómo es el cliente, ¿no? En caso que uno quiere eh, apoyar en diseñar cómo es, ¿no? Conocer el cliente en realidad, ¿no? Entonces, la creación del diseño, digamos, para áreas verdes, tanto en el interior como en el exterior de una residencia o de una casa, va a depender del concepto que tiene el cliente y el arte que tiene el constructor, digamos, ¿no? Y debe ser, de hecho, debe ser llevado de forma in situ, ya que las variedades de las plantas son extensas, cada planta tiene su clima, su hábitat, ¿no? Exclusivamente. ¿Ok? A ver. Entonces, como decía, dentro del mundo del diseño y decoración, pues encontramos en particular un diseño de jardines, que es digamos, un mundo en donde viene desarrollando incluso desde hace tiempos la decoración, ¿no? Y esta actividad principalmente se da en la parte urbana, ¿no? Y requiere pues,
Para ello, uno, el conocimiento, el arte y también ciertas normas básicas, ¿no? Así como estudiar la posibilidad y dar la rienda suelta a la creatividad. ¿Ok? De hecho, para diseñar un jardín, lo que tenemos que hacer es conocer al cliente en realidad primero, luego conocer o ver el lugar o el campo o la residencia, definir digamos, el entorno urbano, cómo se desarrolla, ¿no? Y análisis del jardín existente que puede haber, y sobre toda esta información podemos conceptualizar el diseño y luego la zonificación y el plan. Ahora, los elementos de diseño de jardines va a ser el tipo de clima de la zona y digamos las plantas van a ser adaptadas a esta zona o al clima, y el tipo de suelo o en todo caso los sustratos que vamos a aplicar y el sistema de riego disponible que va a haber, ¿no? Y el concepto de jardín que tiene, digamos, el entorno o el cliente real. Los requisitos para la zona, digamos, ¿no? Las ventajas del jardín va a ser, de hecho, el diseño de jardines tendrá pues, una propiedad no menor, digamos, va a tener varios propósitos en realidad, ¿no? Uno puede ser para reducir el ruido, ¿no? O para conexión, o para poder, para varios fines, en realidad, ¿no? Crear un jardín interior, digamos, va a tener o va a suponer, digamos, menor mantenimiento, jardinería, ya que las plantas o flores están menos expuestas a los factores climáticos o adversos, ¿no? Pero siempre va a ser en constante monitoreo, también diagnóstico, tanto de las enfermedades como también del requerimiento nutricional, ¿no? La posibilidad de disfrutar de jardín todo el año, ¿no? Mezclando las plantas reservantes con plantas naturales, incluso como decía, con plantas nativas, una excelente opción. Y pues, también se va a incluir una gran elemento que va a dar, digamos, una imaginación, ¿no? Y a ello va a ser incorporado la luminosidad y la frescura de la vivienda. Entonces, mucho va a depender tanto el diseño como también de iluminaciones y del concepto, digamos, de los estilos de vida del cliente, ¿no? ¿Cómo imaginamos, digamos, una infraestructura, ¿no? Verde urbana, en este caso ya un poquito abarcando a las áreas verdes, ¿no? Una calle, digamos, sin áreas verdes y una calle con áreas verdes, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? O en todo caso, una movilidad verde, tanto en los parques o en las avenidas principales, tiene las áreas verdes o incluso los mismos propios plazas, ¿no? Plazas que no tienen las áreas verdes, ¿no? Y también sistemas de verdes, digamos, en las vías principales o corredores y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son importantes el área verde, ¿no? Muchísimas gracias por la participación. Esto fue el, el concepto, el desarrollo del curso. Agradecer a todos por la atención. Espero que haya tenido beneficio, digamos, del curso. Agradecer a todos por la atención y si tienen alguna duda pueden hacer a través del chat o si no, a través del micrófono, activando el micrófono, por favor. Mientras eso vamos a estar leyendo la chat.
Bueno, antemano agradecerle, estimado ingeniero Jonathan. De igual forma, estimados participantes, por favor, pedirles a fin de que puedan realizar sus dudas o sus consultas o tal vez algo que acotar en el tema. Y bueno, pueden encender su micrófono o también lo pueden realizar a través del chat Zoom. Bueno, estimado ingeniero, por favor, demos un minutito para que puedan formular su pregunta. Muchísimas gracias. Hola, ingeniero, buenas noches. Hola, ingeniero. A ver, estamos. Ingeniero Jonathan, A ver, buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por su exposición. Estoy escuchando atentamente. Una consultita, ingeniero. Cuando almaceno las semillas de flores, cada vez pongo almacego y no germina, ingeniero. ¿Por qué será? simplemente el audio se escucha, ¿no? Allá. Depender mucho de la control de calidad, ¿no? En la calidad y la especie que vamos a elegir. Entonces, va a ser clave, eh, a ver, si escuchan, ¿no? Va a ser clave el control de calidad de selección de semillas, ¿no? Y Ajá. también todo el manejo de semillas, digamos, de germinación, ¿no? De germinación, tanto la aplicación del agua, ¿no? A veces pasa porque las semillas, pues, digamos, si hemos comprado del mercado y ya pasó su vencimiento, eso más que todo sucede frecuentemente, ¿no? Y cuando empezamos a almacenarlos y unos cuantos germinan, ¿no? Entonces, para ello hay que tener mucho cuidado la calidad, ¿no? La calidad que tenemos la semilla y fecha de vencimiento, ¿no? ¿Ok? Sí, ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Bueno, estimado ingeniero, tenemos una consulta en el chat. A ver, el ingeniero John Matos nos manifiesta. Ingeniero, ¿algún producto o práctica que recomienda para evitar daños heladas a las plantas? Nos dice. Estimado ingeniero Jonathan. A ver, por favor, ¿podría repetir? Sí, claro, Por favor, ¿podría estimado. repetir Bueno, por favor, la pregunta? No logré escuchar, por favor. sí, claro, estimado ingeniero. Bueno, nos Sí, manifiesta. Ingeniero, ¿algún producto o práctica que recomienda para evitar daños por heladas a las plantas? por la... A ver, por favor. Ok, estimado, le vuelvo a leer la pregunta, ¿no? Del ingeniero Jonathan. Nos manifiesta si existe algún producto, bueno, ingeniero, algún producto o práctica que recomienda para evitar daños por heladas a las plantas. A ver, eh,
no sé si el audio de mi internet o si no logré escuchar, por favor. A ver, vamos, está en la chat, ¿no? Vamos a revisar el chat, por favor. Ok, nos manifiesta el ingeniero John Matos. Nos dice, ingeniero, ¿algún producto o práctica que recomienda para evitar daños por heladas a las plantas? Por la helada, se dice, por la helada. Helada, estimado Ah, ingeniero, helada. helada. Ah, ok. De hecho, digamos, mm, para mantener, digamos, de las heladas, ¿no? Resistente no solamente a la helada, sino también a la sequía, es que no carezca de estos macronutrientes que hemos mencionado, ¿no? De macro y micronutrientes en realidad, ¿no? De hecho, hay en el anterior diapositiva hemos mencionado que no debía faltar, digamos, el potasio, que era clave para la helada, ¿no? ¿Qué pasa si la planta tiene carencia de potasio, ¿no? Va a ser sensible a la enfermedad de cualquier tipo de agentes, tanto el hongo, el virus, ¿no? Las bacterias, y también va a ser poca resistencia, pues, a la sequía y el frío, ¿no? ¿Ok? Bueno, estimado ingeniero, Hola, una también. consulta. Ok. Una consulta me imagino que he acabado el curso, pero en la propaganda o en la publicidad mencionan materiales de apoyo y grabación del curso. ¿Se va a hacer efectiva esa situación? Consulta, por favor. Buenas noches, estimado ingeniero. Bueno, soy la asesora educativa, soy la directora académica del grupo Singer. Bueno, sí, claro, se les va a brindar todos esos beneficios a través del correo electrónico que su persona dejó a la asesora que le brindó el acceso a la sala Zoom. Si desea mayor información de lo mencionado, por favor comunicarse con la señorita que le brindó el acceso a la sala Zoom. Bueno, estimado ingeniero, también tenemos otra consulta a través del chat. Nos manifiesta la ingeniera Gladys Córdoba. Nos dice, ¿cómo reconocer qué tipos de plantas son de sol o de sombra? No se ve el chat, no sé. Pónmelo al chat. Okay. De hecho, las plantas, por la naturaleza, en realidad, las plantas ornamentales en general van a estar reguladas, ¿no? Por temperatura. Y va a ser en el invernadero, es en forma general, ¿no? Pero, de hecho, después de ello ya podemos solarizar o adaptar poco a poco para poder ya plantar, digamos, al campo definitivo, ya sea las maceteras o otras áreas asignadas, ¿no? No hay una especificación, digamos, específica, digamos que un parámetro donde podemos decir, a ver, desconecto creo, a ver, ya, entonces no hay un parámetro, digamos, para poder ver cuáles son directas o no directas. Pero como decía, las plantas fundamentales van a estar reguladas, incluso van a estar va a ser protegida de los filtros, digamos, de la radiación, ¿no? Porque son más sensibles, ¿no? En comparación que las forestales, ¿no? ¿Ok? Ok, estimado ingeniero. Bueno, también tenemos otra consulta, nos manifiesta. Ingeniero, buenas noches. Tengo un problema con mis flores. Se pudre el tallo y las flores no desarrollan y hasta que mueran las plantas, nos dice el ingeniero Osmar Martín.
Puede ser por varias razones, en realidad sería bueno diagnosticar mismo en campo mismo, pero si es una pudrición puede ser por enfermedades, por ejemplo, el botritis puede ser, o más que todo causadas por el hongos, ¿no? Quizás el problema es que hay demasiado exceso de humedad que puede haber en el ambiente, o en todo caso puede ser el exceso de, digamos, la carencia de algunos eh, mm, macronutrientes, ¿no? ¿Ok? Ok, estimado ingeniero. También tenemos la última consulta que es del ingeniero David Terrazas. Nos dice, ¿es necesario reemplazar el suelo de las macetas? Si es así, ¿con qué frecuencia? Bueno, el reemplazo del suelo, mm, eh, por lo general, sí es necesario, pero acá lo que va a depender es incorporar, ¿no? Incorporar, qué sé yo, la materia orgánica, también las fertilizantes o digo, los micronutrientes, ¿no? Que estén en proporciones, mientras que esté en buenas condiciones estos, digamos, los micronutrientes, la parte de, digamos, materia orgánica, eh, también las propiedades físicas del suelo, ¿no? Así como la porosidad, la aireación, todo ello, puede estar, puede ser normal, pero mientras que no haya o esté digamos, ya no sucede ello, pues puede, sea, lo ideal es cambiar, ¿no? Depende del cultivo, también de las necesidades del cultivo, ¿no? No es que puedo cambiar una tanta frecuencia, sino depende del cultivo, como también eh, si la planta también va a tener un ciclo, ¿no? Donde se va